Mi nombre es Roberto Carlos Carranza Esquivias de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy yo les voy a hablar de mi tema que consiste en el espacio y pertenencia como dos paradigmas de la construcción social de la masculinidad en los hombres de los Altos de Jalisco, años 1950 a 2020. Y bueno, en esta investigación yo parto de la premisa de la incorporación de la mujer en el espacio público. Como ustedes saben, esta situación ha trastocado la forma en cómo los hombres se perciben y se relacionan con los demás. Es decir, en primera instancia surge el feminismo y los hombres reaccionan. A principios del siglo XX, la reacción fue de resistencia. Ernest Belfort escribió La esclavitud legal del hombre, donde enlista los privilegios de la mujer en detrimento del hombre, año 1908. A mediados del mismo siglo XX, con los movimientos de liberación femenina, el avance tecnológico y el progreso económico, se provocó que la organización y la división del trabajo ya no necesariamente dependieran de los roles de género, lo que se convirtió en una arena de negociaciones en las que las mujeres podían trabajar y los hombres también podían estar en casa. Sin embargo, las feministas sostienen que estas negociaciones aún no se hacen en términos de igualdad y ellas siguen luchando para lograr esta igualdad. Y ya lo que es a finales del siglo XX se empieza a definir el masculinismo como un movimiento de la defensa de los derechos del hombre y no tanto como algo reaccionario al feminismo. Y para ello, primero surgió lo que fue el masculinismo profeminista, en el que abogaba o ayudaba a las mujeres, era solidario con el feminismo para que ellas obtuvieran derechos y oportunidades, al igual que los hombres. Posteriormente tenemos el masculinismo conservador, en el que se abogaba por mantener los roles tradicionales de género tanto para hombres como para mujeres. Más tarde tenemos el masculinismo mitopoético, en el que se pretende construir la identidad masculina desde los valores de este género y no tanto por su reacción o confrontación con los ideales feministas. Es decir, los hombres se apoderan de su narrativa y desde ahí dicen cómo ven el mundo y cómo se solucionan sus problemas desde una mirada masculina. Por último tenemos el masculinismo de los hombres que siguen su propio camino, por sus siglas en inglés, Men Going Their Own Way, y este surge ya en este siglo XXI y se defiende prácticamente que el hombre debe priorizar su propio cuidado y autorrealización por sobre las relaciones con las mujeres, al considerar que éstas se basan en el abuso y en el interés por encima de los hombres. Y yo elegí esta región de los Altos de Jalisco porque es una región con mucha tradición y modernidad. Por un lado tenemos que tiene un extremo racial del crisol cultural mexicano, en el que tenemos una cultura hispana ranchera muy arraigada, con el catolicismo y el hispanismo, lo que la hacen una región muy tradicionalista. Y por otro lado también tenemos la migración circular que se dio a lo largo del siglo pasado de esta región hacia los Estados Unidos, lo cual trajo consigo una influencia muy importante de los usos y costumbres de los Estados Unidos a esta región. Y lo que yo quiero investigar es, bueno, específicamente en esta región, cómo se ha dado esta separación y la división del trabajo entre hombres y mujeres y qué conflictos existen, ¿no? Como todos sabemos, existe conflicto en este tema. Y por ejemplo, quisiera traer a colación el de Sydney, Ireland, en el que es una chica que quería incorporarse a los Boy Scouts en Estados Unidos y por principio de cuentas le negaron el acceso porque decían que era niña y que ella, si quería participar, pues estaban las Girl Scout. Para esto el psicólogo clínico estadounidense defiende
que la ausencia de las niñas en las aulas de niños hace que los niños eleven sus estándares académicos y seguridad en las escuelas de los Estados Unidos, debido a que en las escuelas mixtas se refuerzan los roles de género y existe en los varones una presión extra para actuar de cierta manera, llamando la atención para pertenecer al grupo. Es decir, que cuando no hay niñas en las aulas, les permite encontrarse consigo mismos, con quien son realmente, sin presiones externas. Esta investigación es una explicación de cambios en el tiempo, en la que yo pretendo hacer una recolección de datos con la técnica de la etnografía. Es decir, quisiera realizar observación directa y posteriormente observación participante, y con los datos recolectados pretendo realizar lo que son entrevistas semiestructuradas. Más tarde, la información obtenida pretendo analizarla ya sea con algún software especializado, como lo puede ser el Atlas T, para analizar lo que es información de tipo cualitativa. Muchas gracias por su atención y agradezco de antemano las aportaciones que me puedan realizar para esta investigación. Muchas gracias, saludos. Hola. Es bien sabido, en materia de visibilización, en lo que respecta a individuos de la comunidad LGBTQ+, o también individuos pertenecientes a la cultura de lo queer, cómo han quedado en registro histórico gran cantidad de coyunturas, tanto de tipo social como de tipo político, que han facilitado el paso de la comunidad desde aquellos ambientes clandestinos, desde aquellos espacios de lo privado, desde aquellos espacios de lo secreto incluso, hacia espacios más de lo visible, espacios más de lo público, entiéndanse los diferentes medios de comunicación, entiéndanse las diferentes marchas y manifestaciones, entiéndanse incluso los establecimientos nocturnos frecuentados por miembros de la comunidad, ¿no? Discotecas, bares, etcétera, etcétera, etcétera. Es en medio de estos establecimientos donde se da un fenómeno interesante y va más allá de la homosocialización, ¿no? Individuos hombres como individuos que frecuentan, ¿no? estos establecimientos han dejado notar unas aristas interesantes, unos quiebres interesantes en lo que respecta a esta concepción contemporánea, más actualizada de lo que significa ser hombre hoy en día y cómo se están dando estas expresiones individuales de masculinidad y cómo se valen del espacio público para dejarse visibilizar dentro de los diferentes grupos y dentro de la sociedad como tal. Cuando hablo de espacio público quiero hacer salvedad en un elemento interesante. Cuando hablo de espacio público no me estoy refiriendo a esa dimensión meramente física. Sí, entiéndase lo que les decía ahora, ¿no? Cualquier establecimiento, edificios, calles, ¿no? Infraestructuras incluso. No solamente me estoy refiriendo a eso, también me refiero al espacio público en su dimensión metafísica, es decir, entiéndase todo este tipo de escenarios desde una definición más de género, estos escenarios que permiten la visibilización, estos escenarios que permiten esta actividad de poder visibilizar y ser visibilizado, ¿no? Representar y ser representado. En ese orden de ideas, cuando revisamos obras como El género en disputa de Judith Butler o Las técnicas del cuerpo de Marcel Mauss, vamos entendiendo cómo funciona esa concepción de la personificación del rol de género, ¿sí? Desde una connotación un poco más externa al individuo, un poco más externa al sujeto, y no solamente más externa, sino que actualmente se torna más con una connotación más crítica, con una connotación un poco más revaluada, ¿no? Con una connotación que va más en diálogo con las experiencias que los individuos construyen desde su subjetividad. En ese orden de ideas, una de las primeras cosmovisiones que proponemos es analizar cómo funcionan estas nuevas formas de masculinidad y expresiones de masculinidad traídas por estos individuos homosexuales en medio del espacio con una caracterización un poco más performativa del género masculino. Poniéndolo en términos de Judith Butler, claro, hablamos de una especie de resignificación, ¿no? Una especie de reconstrucción simbólica de todas estas particularidades y caracterizaciones
comúnmente naturalizadas hacia los hombres a través de las diferentes vestimentas, a través de la corporalidad, a través incluso de la misma complexión física. Otra de las cosmovisiones que proponemos es entender cada una de estas expresiones nuevas de masculinidad dadas en el espacio público, ¿no? En los establecimientos nocturnos, por ejemplo, como una especie de jerarquización prestigiosa de las conductas masculinas, trayendo un poco el análisis de Marcel Mauss cuando introduce este término tan interesante que es la imitación prestigiosa, ¿no? Porque en pocas palabras lo que quiere decir es que como individuos desde nuestra infancia incluso lo que hacemos es reproducir, copiar y duplicar todas estas acciones que consideramos buenas y válidas en otros, ¿sí? A los cuales les tenemos un nivel de afinidad, sea confianza, sea un nivel de cariño, ¿no? O un nivel de respeto si es de superioridad. Cuando trasladamos este análisis a los diferentes establecimientos, encontramos que estos individuos homosexuales cada uno expresa una forma de masculinidad muy distinta una de la otra, pero cuando analizamos más a fondo y desmenuzamos cada una de estas masculinidades o expresiones de masculinidad más bien, lo que vamos a encontrar es que funcionan como una especie de coalición de muchas otras masculinidades de las cuales ese individuo ha tomado una parte, es decir, toma alguna forma particular de vestimenta, alguna forma particular de expresiones o alguna forma particular de resignificaciones, entre muchos otros elementos de los cuales pueden ser tomados y así reconstruir, ¿no? Una representación más individual, ¿no? Una representación más subjetiva de su propia masculinidad o de su propia manera de mirar la masculinidad. Incluso esa misma nueva masculinidad, o sea, nueva expresión que surge en ese momento, posiblemente sea una candidata para que nuevas formas de masculinidad puedan tomar de ahí nuevos elementos incluso. Además, ¿cómo se da este fenómeno? Tenemos que tener en cuenta que el espacio público funciona como una herramienta fundamental para esto, porque estamos hablando de un foco de referencia donde no solamente, repito, se da la homosocialización, sino que además se da todo este fenómeno de la externalización de experiencias por parte de estos individuos hombres homosexuales, ¿no? Exteriorizan sus experiencias, sus prácticas, incluso sus gustos. Pero para ahondar un poco más en ese concepto de espacialidad, traemos a Michel Foucault. Y cuando analizamos obras, por ejemplo, como la de Vigilar y Castigar, ¿no? Foucault nos regala esta definición tan interesante de espacialidad y control, ¿no? Cómo la espacialidad ejerce o despliega todo un sinnúmero de lenguajes de control sobre los individuos también, y acaba inmiscuyéndose dentro de la construcción de sus experiencias, de sus nuevas prácticas y nuevas experiencias como tal. Cuando miramos estos establecimientos, por ponerles un ejemplo, encontramos que todos estos establecimientos nocturnos frecuentados por hombres homosexuales tienen un sinnúmero de servicios, un sinnúmero de ofertas a las cuales les ha sido asignado un valor y un precio, ¿no? Y las cuales prometen o le dan al individuo esta idea de generarle nuevas prácticas, nuevas experiencias, incluso poder ir en consonancia con sus gustos, ¿no? Lo que sucede muchas veces aquí en la ciudad de Barranquilla es que hay sitios, establecimientos de este tipo, ¿no? Frecuentados por estos hombres, donde no se le permite a los hombres utilizar ropa demasiado ajustada, ¿no? Pantalones demasiado cortos, algún tipo de maquillaje, algún tipo de peluca, ¿no? Pero sí existen otros establecimientos que sí lo permiten. Entonces nos vamos dando cuenta cómo estas representaciones de masculinidad, ¿no? Representaciones de pronto más hipermasculinizadas o representaciones un poco más hacia lo femenino, ¿no? Terminan siendo en realidad un producto de todos estos espacios públicos, ¿no? Incluso muchas de sus expresiones, muchas de las expresiones individuales de masculinidad también acaban siendo en realidad una versión más resumida, ¿no? De todos estos espacios también. Venía diciendo, ya para entrar a un último elemento bastante importante a analizar, ¿no? Dentro de estas formas de masculinidad y sus relaciones con el espacio público, ya hablábamos de cómo se entiende este elemento de la espacialidad y sus diferentes lenguajes de poder sobre los individuos, y también este elemento importante de
la internalización que hacen los individuos de las diferentes conductas, ¿no? Resignificaciones de sus semejantes. Otro elemento importante, ya para finalizar, es la interacción, ¿no? Y cómo, hablando de hombres homosexuales, esta interacción se entiende desde interacción sexoafectiva. Aquí aparecen planteamientos como los de Oscar Wilde. Me disculpan si estaré diciendo algún apellido incorrectamente, me lo corregirán más adelante. Y algunos planteamientos como los de Jacques Derrida. Hay un fenómeno interesante que ocurre dentro de algunos establecimientos, ¿no? Donde estos hombres homosexuales están. Y es un fenómeno muy peculiar de observar. Yo lo llamo el arbitraje mutuo. Es decir, entre ellos mismos se definen cómo tienen que comportarse los otros, cómo tienen que ser los otros, cómo tienen que ser las identidades de los otros, dependiendo u obedeciendo más bien a lenguajes de poder. Entendemos el activo define cómo tiene que ser el pasivo, ¿no? El pasivo define cómo tiene que ser el activo, el dominante define cómo tiene que ser el dominado y viceversa. En ese sentido hablamos entonces de una especie de mecanismos homófobos dentro de la misma comunidad, una especie de homofobia gay. También recordemos que Oscar Wilde habla de que la homofobia no simplemente se encuentra en lo sexual, también trasciende hasta el género. No solamente hablamos de homofobia cuando se estaba aborreciendo a los hombres homosexuales, sino que también hablamos de homofobia cuando estos mismos individuos terminan buscando reproducir estos niveles o estos grados de varonilidad purificada, ¿no? de esta especie de conducta del muy macho, ¿sí? Completamente alejada de la feminidad. También hablamos de homofobia cuando se busca reproducir estos lenguajes de poderío, de señorío, sobre todas aquellas identidades alternativas. Entonces podemos estar hablando de que esta homofobia funciona como un mecanismo, ¿no? Para que estas identidades masculinas alternativas, ¿no? Subalternas, un poco más transgresoras, en términos de Judith Butler otra vez, no se alejen por completo del modelo social, digámoslo así, heteronormativamente aceptado. En ese orden de ideas no tenemos entonces un modelo heteronormativo por acá y tenemos entonces por acá identidades subalternas. No, lo que tenemos entonces es una cantidad de tonalidades en medio que responden a si están o no más cerca o más lejos del modelo socialmente aceptado, ¿no? Eso nos permite crear todo un grupo de tonalidades en medio. Jacques Derrida, por ejemplo, nos habla también de cómo el patriarcado termina inmiscuyéndose dentro de las relaciones sexuales de estos individuos, donde puede acabar existiendo una especie de subpatriarcado gay, que al final viene siendo un producto de los modelos y los esquemas patriarcales arcaicos, originales y generalizados para todos, donde estos individuos lo que terminan es reproduciendo este modelo fálico, este modelo donde se perpetúa la masculinidad o la masculinidad dominante sobre alguna especie de identidad sometida, ¿no? Terminamos construyendo una forma de identidades subalternas sometidas, ¿sí? Eso nos permite entonces corroborar esto que les mencionaba, ¿no? Estas tonalidades que se alejan del modelo del muy macho, a partir de la penetración, ¿no? De los lenguajes de poder, ¿no? El que está arriba, el que está abajo, el que penetra, el que es penetrado. Y vamos entendiendo cómo se dan estas nuevas identidades a partir de también las relaciones sexoafectivas. Muchas gracias. Buen día, me llamo José Antonio Martínez Díaz Barroso. En esta participación me gustaría presentar una reflexión en torno al concepto de cuerpo transvestido en el Caribe hispano, concretamente en las formas de exclusión que lo oprimen y en las formas de resistencia que genera. Desde mi punto de vista, conceptualizar la noción de cuerpo transvestido es un ejercicio que requiere repensar la manera en que históricamente la civilización occidental ha abordado la corporalidad. Poseedor de su propio espacio y tiempo en un contexto dado, el cuerpo tiene una matriz material que le es contingente. En torno a ella se construyen discursos, prácticas y categorías que le dan expresión y la delimitan, interpretan y moldean la heterogeneidad y diversidad inherente a los cuerpos, los cuales se expresan como un conjunto que integra componentes de índole biológica y artificial, como las prótesis, con aquellos de cuño afectivo y sentimental. Los cuerpos y el espacio social que integran están atravesados por una construcción histórica donde coexisten una multiplicidad de sujetos en dispersión, que refrendan su permanencia por medio de prácticas performativas.
Un ejemplo de esto es el cuerpo transvestido. Este conforma una experiencia que en muchos casos, aunque no en todos, rompe tanto con la hegemonía binaria de género como con imperativos heteronormativos, y funciona como una forma de resistencia frente a la construcción occidental del cuerpo y su relación con el género. De tal manera, y debido a que puede ser situado entre la materialidad y la afectividad, el cuerpo es capaz de vincular el activismo político con el compromiso afectivo, creando así colectividad. En ese sentido, es justo reflexionar sobre la resistencia que realizan los cuerpos transvestidos ubicados en el Caribe hispano durante el siglo XXI, y analizar también el tipo de colectividad transvesti que surge de dicha resistencia, así como el conocimiento que produce. Si bien es cierto que existe una construcción de conocimiento occidental cuya raíz se halla en una epistemología eurocéntrica, colonial y positivista, la cual establece mecanismos de control que restringen y jerarquizan discursos y performatividades corporales, la producción de conocimiento, aparente y artificialmente relegada a una posición de subordinación, es proclive de generar insurrección. La epistemología que privilegia ciertas identidades sobre otras y constriñe y somete saberes no arrebata la capacidad de acción y de agenciamiento. Por el contrario, le otorga un lugar central y protagónico al activismo de los cuerpos disidentes, como los cuerpos transvestidos, los cuales activamente resignifican subjetividades e identidades, subvirtiendo así sistemas de opresión y exclusión, como por ejemplo el binarismo de género. A partir de su reconocimiento es posible validar una epistemología diferente a la eurocéntrica, colonial y positivista, la cual, mediante la expresión performativa, comparte y dialoga horizontalmente con las demás formas de conocimiento. Precisamente, como lo piensa Donna Haraway, una de las principales características epistemológicas modernas es reconocer que la realidad se interpreta y transforma por y desde el cuerpo, un cuerpo marcado, sexuado, generizado, racializado, colonizado, vigilado y controlado, con pasión y con deseos, y capaz de resistir y relacionarse con otros cuerpos, afectándolos y siendo afectado por ellos. Precisamente, el afecto mutuo entre los cuerpos apuntala a posicionamientos políticos y epistemológicos situados, que evidencian potencialidades y compromisos. Algunos de estos cuerpos ligados por el afecto encuentran en la experimentación artística, estética y lúdica una vía de expresión performativa. El cuerpo transvestido, por su parte, es especialmente cercano a este tipo de demostraciones. Por medio de una caracterización que reafirma y empodera, la verdadera identidad sale a escena. Quien se trasviste se apropia de espacios donde el género desdibuja sus estrictas precisiones y sus rígidos contornos. El baile, la música, el teatro, la pintura y la literatura son algunas expresiones artísticas por las cuales el cuerpo transvestido logra comunicarse. Justamente, para la escritora caribeña Mayra Santos Febres, el transvestismo es mimetizarse con una realidad ajena que, para refrendar que, a través de la diferencia, se construye la identidad. Aquel que practica el transvestismo se sabe diferente, no intenta ser como los recreados, sino vencer la naturaleza y conocerse a sí mismo, vestirse de un nuevo ser que no es ni mejor ni peor, tan solo semejantemente singular. Bajo esta lógica, en su novela Sirena Serena vestida de pena, Santos Febres narra la historia de un adolescente transvesti que, pese a las convenciones sociales y los roles de género establecidos, subvierte su realidad y adopta un papel activo y dominante que le sirve para identificarse con sus semejantes. La intención de esta novela es recordar que el concepto de transvesti puede ser interpretado de muchas y muy peculiares maneras. Aunque la más difundida por los medios de comunicación sea el hombre que se viste de mujer, lo cierto es que hay muchos ejemplos de cuerpos travestidos, cuyas intenciones son variadas y extensas. Quizá uno de los ejemplos más notorios y de más temprana práctica en el Caribe hispano sea el caso de Catarina de Erauso, la célebre monja alférez quien pasó una temporada en las costas de Venezuela y Colombia dejando tras de sí la leyenda de una mujer que hizo lo imposible por alcanzar sus metas. Otra práctica del transvestismo para Mayra Santos Febres radica en el Caribe mismo. La región se revela al exterior a través de la fiesta, la diversión, la playa, la algarabía, los cuerpos con ritmo que crecen y viven entre lo exótico. Ese es el transvestismo del Caribe. En contraposición, se ubica un lugar sin disfraz en donde la diferencia es su realidad. En él es fácil encontrar diversas clasificaciones tanto raciales como de género, y algunas prácticas de exclusión ligadas al pasado colonial y a la lógica capitalista, como la mercantilización y precarización que sufren los cuerpos en la prostitución. En ella, los sujetos transvestidos son relegados a una posición subalterna, sus cuerpos cosificados, explotados y despojados, y su identidad negada. En este difícil escenario, los sujetos transvestidos, más allá de su preferencia sexual, enfrentan, por un lado, la inseguridad laboral producto de una desigual estructura sistémica, y por otro lado, el rechazo a causa de subvertir los códigos binarios y de género. Sin embargo, y pese al gran riesgo que se corre, el cuerpo transvestido en el Caribe refrenda en su exterior la historia cultural que le es propia, por ejemplo, al crear, apoyar y difundir espectáculos drag,
que tienen como meta la apropiación de espacios y territorios antiguamente usurpados, subrayando de esa manera una identidad en constante construcción, la cual se articula en torno a la agencia de los sujetos. En ese sentido, el cuerpo transvestido representa tanto un discurso dirigido a construir un cierto tipo de identidad como un conjunto de prácticas performativas, las cuales traen consigo una manera de estar en el mundo opuesta al pasado colonial y a la imposición de la lógica capitalista. Dicha agencia tiene lugar en lo que se puede denominar identidad transcaribeña, sujetos transvestidos que hacen uso de sus cuerpos para transgredir no solo las normas de los estados nacionales, los cuales en el caso caribeño responden a otro tipo de especificidades en comparación con el resto de América Latina, sino de limitantes sociales. A través del espectáculo, los sujetos transvestidos usan sus cuerpos para apropiarse de lo que se les ha arrebatado, como el territorio. En el Caribe hispano, los espectáculos se desarrollan de forma más manifiesta en los carnavales. Para el cuerpo transvestido, estos representan una práctica de apropiación territorial. En la región, uno de los más famosos es el Carnaval de Barranquilla en las costas colombianas. El primer episodio de transvestismo registrado en ese carnaval fue protagonizado a mediados del siglo XX por Orlando Rivera, llamado Figurita, quien había sido seleccionado para diseñar la carroza de la reina de Bolivia, pero según el escritor colombiano Eduardo Márceles da Conte, la representante del país andino nunca llegó a la cita para la Batalla de las Flores, y ante esa inesperada circunstancia, Figurita decidió desfilar disfrazado de reina con peluca alborotada y pollera de conviavera, anticipándose a la idea de un performance décadas antes de que se popularizara esa manifestación artística en el Carnaval de Barranquilla. La historia, no obstante, termina en tragedia, pues Figurita murió al caerse de la carroza en la que viajaba trasvestido. Así, las prácticas transvestis y el Carnaval de Barranquilla en el Caribe adquirieron nuevos bríos entrado el siglo XXI. En la década de 1990, la parte del desfile que incluía todo tipo de cuerpos transvestidos y prácticas sexuales disidentes pasó de estar limitada únicamente a una discoteca cercana a la ceremonia de coronación de la reina del carnaval a formar parte de la programación oficial del mismo. Gracias a una proposición hecha al Consejo de la Ciudad el 30 de julio de 1997, se creó la Corporación Autónoma del Carnaval Gay de Barranquilla y el Atlántico. Si bien esta iniciativa ha encontrado un fuerte rechazo entre grupos conservadores y eclesiásticos, los organizadores del Carnaval Gay han recurrido a conductos no oficiales para hacerse escuchar y apropiarse de los espectáculos en los que se les ha excluido. Este ejercicio de territorialización vio resultados en el 2010 cuando la reina del Carnaval de Barranquilla les incluyó en la ceremonia de coronación, así como la puesta en práctica de actividades de agenciamiento y participación política. Por ejemplo, la incursión en la lectura de bando, que es un baile que se da durante largo tiempo y busca transmitir el mensaje general del carnaval. También en la toma de la ciudad y en el desfile de Guacherna Gay por la carretera 44 con la coronación de reinas y reyes. Todo esto hace que su participación sea más mediática y sirve para construir una identidad ligada y afianzada hondamente en la comunidad. Los resultados más visibles de este ejercicio de territorialidad y construcción de conocimiento desde la perspectiva de grupos subalternos se pueden apreciar a través de la literatura, específicamente la novela Al diablo la maldita primavera del escritor colombiano Alfonso Sánchez Baute y en el libro de crónicas Locas de felicidad del también colombiano John Better. En ambos productos culturales es notoria la delimitación del cuerpo transvestido, al cual no necesariamente se le asocia con preferencias sexuales ni de género, sino con la teatralización del espectáculo drag y con el empoderamiento. Sánchez Baute afirma que las drag no son sino hombres vestidos de mujer con una fuerte expresión artística, cuyo origen, sin duda, se remonta al teatro griego cuando los hombres vestían de mujer para representar papeles femeninos. Asimismo, resalta que incluso muchos ni siquiera son homosexuales, son hombres comunes y corrientes que de día trabajan como ejecutivos y de noche crean personajes femeninos vestidos de manera fastuosa, con maquillajes fuertes y dramáticos que acentúan sus rasgos. Por su parte, John Better piensa que el cuerpo transvestido encarna tragicomedias en medio de las adversidades, donde el sufrimiento se enmascara con las lentejuelas, pelucas y tacones, y crea, a su vez, sujetos empoderados. En estas obras, el Carnaval de Barranquilla se transforma en un espacio cultural donde coexisten, junto con artistas transvestis, posibilidades de afirmación y transformación política. En él, el conocimiento que producen los cuerpos transvestidos está articulado en una realidad que, de entrada, les es adversa, pero que, apoyados en la materialidad y afectividad de sus propios cuerpos, cambian y amoldan, produciendo nuevas formas de territorialidad por medio de la creatividad drag. Su epistemología es, entonces, fruto de la experiencia y revela el poder innegable
de organización y movilización social que el carnaval les proporciona, ya que, como actores y gestores de este, se transforman para un público y una sociedad que los ha marginado en categorías sociales excluyentes. En suma, el cuerpo trasvestido en el Caribe hispano, concretamente en el Carnaval de Barranquilla, haya formas de resistencia a partir de refrendar y afirmar su identidad y su participación política en el espacio público comunitario. Esto hace que el conocimiento que produzcan se encuentre situado en un contexto cuyo rasgo principal es la oposición a una lógica social normativa. Por lo tanto, para quienes practican el transvestismo, la performatividad corporal es el paso obligado para transitar de la exclusión a la resistencia. Muchas gracias por su atención. Hola, un saludo a todos y todas. Mi nombre es María Clara Sea, yo soy antropóloga de la Universidad de Antioquia y les voy a hablar sobre el trabajo sexual en tiempos de pandemia, los tránsitos de las personas trans en Colombia a las plataformas webcam. Se desea hacer como un análisis exploratorio de las formas en las que se describen y se exponen ciertos cuerpos, deseos y prácticas sexuales de trabajadoras trans colombianas en plataformas webcam en línea. De esta forma se van a exponer características personales, habilidades sexuales, aspiraciones y normas de comportamiento a través de las cuales esas trabajadoras buscan visibilizarse más allá del marketing corporal y de los catálogos del deseo de estas industrias del sexo en auge por la pandemia del COVID-19. Digamos que como contexto está todas estas desigualdades que se han evidenciado durante la pandemia, donde el mandato que prohibía trabajar en las calles ha afectado a muchos sectores, en especial a las trabajadoras sexuales, entre ellas a las trans, y la búsqueda de los entes gubernamentales de regular y organizar la vida en medio del estado de alarma ha llevado a una estigmatización, una violencia y una precarización de la vida de las trabajadoras. Y un ejemplo de esto es el decreto 106 del 8 de abril del 2020 de la ciudad de Bogotá, con la medida de pico y género que alternaba los días en los que hombres y mujeres podían salir, implicando un perfilamiento de acuerdo a lo que la policía consideraba como hombre y mujer, dándole un rol a esta institución como disciplinador del género. Esta lectura binaria que ordenaba a la sociedad y que no reconoce los tránsitos ni las políticas de desidentificación, operaba bajo la suposición de que las categorías de identidad se mapean fielmente en los cuerpos, evidenciando una forma de lo que se podía llamar necropolítica queer, un concepto de Hartwell, Kunstmann y Pozzocco, desde donde desean iluminar las formas excepcionales y mundanas de matar y dejar morir, y a la misma vez este concepto también busca reimaginar radicalmente los significados, los valores y las apuestas inherentes a lo queer. De esta forma, la necropolítica, como una propuesta que nace de Achille Mbembe, es una referencia a los regímenes de atribución de vitalidad y letalidad de sujetos, cuerpos y comunidades, y su instauración a través de representativos de géneros y de sexualidad y de parentesco, así como también a través de procesos de confinamiento, remoción y agotamiento de estas vidas. Digamos que esas migraciones a las plataformas webcam se han dado por la búsqueda de comercializar los servicios, en un esfuerzo de las trabajadoras por maximizar ganancias y reducir riesgos a través del uso de tecnologías digitales en red para gestionar espacios donde sus vidas no estén necesariamente en constante riesgo. También la coyuntura de confinamiento y estigmatización del contacto ha llevado a esta crisis del trabajo callejero sexual, donde lo webcam es una posibilidad para aquellas que logran reunir unas condiciones materiales, incluso físicas, exigidas para dicha labor. Un ejemplo de cómo la institucionalidad también ha empezado a entender la importancia de apoyar este tipo de tránsitos es uno en Manizales, con el plan piloto de resignificación de proyectos de vida y condiciones de trabajo en mujeres que ejercen el trabajo sexual de mujeres cisgénero y trans, dando apoyos materiales, pero también de formación en manejo de las TICs. Los tránsitos laborales también hay que entenderlos como otra forma más
de incluir los cuerpos a la rutina estructural del capital, y de esta forma la relación entre la vida sin valor y la vida valorada cambia constantemente con el mercado. Como dice Harry Bourne, lo que está excluido siempre está listo para regresar en forma de una mayor productividad. Desde comienzos de 2020, los servicios de las industrias del sexo y el erotismo han visto como su demanda se ha duplicado, con un crecimiento casi del 100% de los usuarios. Sin embargo, este no es un mercado al que todas las trabajadoras puedan acceder porque requiere unas condiciones materiales específicas, pero además hay una hegemonía de cierta corporalidad femenina que muchas veces excluye a las trabajadoras trans. Es importante también ahondar en las implicaciones que ha tenido esta noción de tener un cuarto propio conectado, que según Safra es un potencial escenario de creación, de juego, de versatilidad, donde hay muchas oportunidades dentro de los sistemas disciplinares de producción y difusión creativa. Sin embargo, es importante especificar que el cuarto propio oscila entre la esfera privada y la pública, revelando muchas veces esa línea difusa entre el espacio propio y el de producción, de procesos de enajenación, donde se percibe esta opción de trabajo para optimizar el tiempo, mientras que a la vez incrementa la inversión de este para producir lo que consumimos. Con el cuarto propio conectados del trabajo webcam, no son siempre los espacios genéricos de los estudios los que aparecen. También hacen el debut las habitaciones y extensiones de las casas para hacer como escenarios que hablan de sus portadoras. Esto ha implicado la continuidad expandida de la intimidad como elemento transversal de la experiencia del trabajo sexual webcam, donde el comercio y lo interpersonal se han interseccionado entre sí y por tanto se transforman mutuamente, convirtiendo el mercado de consumo postindustrial en un escenario potencial para el intercambio de formas de conexión íntimas, auténticas pero limitadas. Marc Augé, en su propuesta de los no lugares como espacios de no sociabilidad, ilumina cómo se ha priorizado en el mercado las instalaciones de infraestructuras necesarias para la circulación acelerada de personas, de bienes y servicios. De esta forma, el Internet y lo webcam encarnarían esa paradoja de ser lugares que venden justamente los encuentros, la noción imaginada de comunidad y la experiencia sexoafectiva dentro de una suerte de contractualidad solitaria de los sujetos. El trabajo webcam se puede definir como la transmisión de espectáculos eróticos en vivo o pregrabados por medio de plataformas en Internet. Está integrado por la tercerización de mano de obra bajo el modelo de la economía geek o de bolos, que se vende a sí misma bajo la noción de ser freelancer, donde la compañía es solo un intermediario más dentro de una gran cadena de bienes de servicio. Aunque la apropiación del capital con otras relaciones de poder ha sido ampliamente estudiada desde sus intersecciones, suele obviarse que las personas que no pasan como heterosexuales son los principales pilares de los sectores hiperexplotadores de la industria sexual. Camp 4 fue la página que se eligió para sumergirse desde una ciberetnografía crítica en la búsqueda de analizar una estructura organizacional, económica y hacer inteligibles las representaciones del cuerpo y el deseo de personas trans colombianas en este mercado transnacional del sexo y del placer. Desde 2007, Camp 4 se ha posicionado como una de las plataformas webcam con mayor influjo de dinero y con más de 18.5 millones de visitas diarias. También es importante publicitariamente al emplear principalmente modelos y trabajadoras de Latinoamérica, siendo las modelos colombianas las más buscadas en la página. Sin embargo, esta estrategia de captura de modelos dentro de las geografías de la desigualdad hace parte de la adopción de estrategias de reconversión en las cuales el capital se emplea para profesionalizar los espacios y los sujetos marginales dentro del mercado laboral y para cotizarlos a través del coaching y de la asesoría de emprendimientos que les ofrece la página web. Al fortalecer la noción de sujetos viables dentro de las lógicas del mercado que ofrece Camp 4, las personas transexuales pueden ser vistas como sujetos neoliberales viables. Han demostrado ser flexibles y fluidos, autosuficientes y contribuyentes importantes para sus familias, lugares de trabajo y comunidades y sociedades. Para las plataformas webcam se ha señalado la importancia del estudio conjunto de requisitos previos
que se hacen necesarios para el intercambio, es decir, los bienes y las trabajadoras llegan al mercado bien calibradas, clasificadas y medidos de muchas maneras. De hecho, los formatos y modelos organizacionales de CAM 4, así como los espectáculos, operan a través de un conjunto de dispositivos de mercado u objetos y técnicas que permiten la organización de industrias que transforman los cuerpos y las actuaciones muy diversas en productos sexuales calculables y por tanto comparables. Este fenómeno se incluye en el proceso de la intrusión del capital dentro de los universos del deseo y del sexo. Dichos dispositivos de mercado pues incluyen interfaces gráficas, información de las trabajadoras, la foto de perfil, los puntajes que las rankean. Dentro de esta arquitectura circunscrita, las trabajadoras pueden personalizar sus perfiles, añadir descripciones de sí mismas que no necesariamente están mediadas por la caracterización exigida por CAM 4, permitiendo también entender cómo dentro de estas plataformas se escapan opciones también de una cierta agencia. En un análisis de los apartados que exige CAM 4 a los modelos para caracterizar y clasificar su género, se encontró el uso de variables como marcadores potenciales del deseo de los usuarios, como son el grupo étnico, la nacionalidad, la orientación sexual, el color del cabello, los ojos, la longitud de este. Y un ejemplo pues es esta tabla que la condensa, donde hay descripciones estáticas del tamaño de los cuerpos y atributos físicos, la creación de tipologías trans, donde se negocia el género y la sexualidad en relación a las demandas culturales y socioeconómicas del mercado. De esta forma, la caracterización de los perfiles de las trabajadoras hace parte de esa tendencia de codificar la diversidad en bloques identitarios que segmentan y organizan a las personas según los catálogos del deseo del mercado, que buscan predecir o esperar grupos homogéneos dentro de los espacios que en apariencia se venden para el gusto de todos. Las respuestas que están en un gris más oscuro corresponden a las trabajadoras sexuales trans colombianas que se analizaron, un grupo de 17 mujeres, y estas fueron como las respuestas que ellas dieron a estas categorizaciones de la plataforma. También se hizo un análisis comparado de los tipos de cuerpo y de tamaño y la clasificación del tipo de rol que asumen el género para las mujeres trans y las mujeres cisgénero. Esta construcción de categorías de género y tipologías del cuerpo crea muchos desafíos para las trabajadoras sexuales trans, incluida pues la falta de reconocimiento para algunas como mujeres, el estigma frente a sus cuerpos al exaltar el pene y enfatizar las experiencias de las operaciones como marcadores de las identidades trans. El proceso de codificar el género en algoritmos que acercarán a los usuarios a cierto tipo de cuerpos parece beneficiar a aquellas trabajadoras que saben interpretar las exigencias del mercado y se adaptan al lenguaje propio de la plataforma y de los hashtags. La construcción de identidades trans frente a las relaciones productivas capitalistas sirve por tanto para enriquecer nuestra comprensión de las formas en las que el sexo y el género se construye como regímenes regulatorios. Sin embargo, también hay algunos espacios de agencia, y es que la autorrepresentación está cada vez más mediada por el marketing del cuerpo y las búsquedas de las industrias del sexo de codificar los gustos en catálogos del placer. Fiona Atwood argumenta en términos de una autenticidad escenificada que combina el deseo de lo real, la fetichización de lo real, la resignación al hecho de que lo real es siempre evasivo, divertido en la falsificación y la celebración de las delicias del juego de roles y la performance. La fluidez que permiten las categorías que usa la plataforma CAM 4 es que son un receptáculo de interpretaciones que pueden verse como homogenizadoras y ordenadoras de vidas y cuerpos, pero también abiertas a la interpretación y usadas como catalizador para promoverse en un mercado pues altamente competitivo. Así, emerge la necesidad de abordar el trabajo sexual como un fenómeno expansivo, más que delimitado y estático. En la página de CAM 4 hay un apartado que permite a las trabajadoras hacer descripciones de sí mismas, donde ellas hablan de sus hobbies, de lo que realizan en su tiempo libre, las partes de su cuerpo que más disfrutan, las expectativas de encontrar su chico ideal, las normas de trato y respeto en el chat público. De esta forma, este espacio, donde pues aquí yo pongo dos ejemplos dentro de una amalgama larga de anécdotas y descripciones, puede verse pues como una apropiación de las trabajadoras de la plataforma para mostrarse más allá de los servicios sexuales y la clasificación de los cuerpos,
emergiendo como composiciones propias de circunstancias de deseos y expectativas. La producción de imágenes y descripciones propias también está pensada para encaminar al consumo, pero a diferencia de las categorías que caracterizan a las trabajadoras por parte de CAM 4, esta sección destaca un conjunto de preocupaciones con la estética sexual, la autenticidad y la autoexpresión, constatando que el trabajo sexual es muy probable que implique la vida erótica y emocional privada, más que en otras preocupaciones. De esta forma, la autenticidad tiene una cualidad performativa en ese contexto. Hay un ejercicio de mediación entre visibilizar lo que la trabajadora desea hacer inteligible sobre sí misma, más allá de la cosificación, y lo que desea revelarle al consumidor como máquina deseante de cuerpos reproductores de fantasías. Por tanto, una lectura del fenómeno de la autenticidad, al complejizar las formas tradicionales de representarse a una misma, al combinar narraciones asociadas con la objetivización y la mercantilización y aquellas asociadas con la expresión del yo único. Finalmente, como conclusión, se desea mencionar que en el proceso de hacer inteligible las pautas normativas y de agencia en el proceso de tránsito a los webcam, emerge la problematización frente a la caracterización que exige CAM 4 y cuyo trasfondo se encuentra un proceso de codificar los cuerpos y tipificar el género, en la búsqueda de asimilarlos dentro de los procesos de marketing del cuerpo y la creación de catálogos del placer para los usuarios. Sin embargo, ese ciberespacio ordenador de vidas también sirvió para que varias trabajadoras sexuales se apropiaran de la plataforma para añadir descripciones de sí mismas que permitieran identificar una autenticidad escenificada desde sus experiencias fluidas, implicando un continuo de experiencias laborales y variando el grado de empoderamiento y elección al de explotación y opresión. Muchas gracias. Agradeciendo esta oportunidad al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad UNAM. Mi nombre es Alexandra León, una comunicadora apasionada, una comunicadora comunitaria que se hace presente con el tema de la criminalización de los cuerpos negros racializados desde el lenguaje mediático y los medios de comunicación. ¿Por qué me ha parecido sumamente importante que se dé prioridad a este tema? Y también agradeciendo formar parte del mismo. Entendamos que el lenguaje mediático y los medios de comunicación tienen una influencia masiva participativa, que cumple el rol, hasta cierto punto, de dogmar, educar e informar a sus televidentes. Una vez visto que somos sujetos y actores de presiones comunicativas o estructuras culturales, entiéndase que la racialización y las industrias culturales tienen un estrecho vínculo como tal, ¿no? Asumiendo desde este punto, me pareció muy importante entender la lógica y la construcción de ciertos cuerpos, cuerpas, cuerpes, que cumplen el rol significativo de caracterizar ciertos espacios dentro de lugares y no lugares. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de lugares y no lugares, los no lugares son estos espacios recopilados desde una estructura gubernamental y estructural, instrumentalista hasta cierto punto, de donde se encuentran los cuerpos racializados, los cuerpos violentados y los cuerpos deshumanizados. En este caso, hablaríamos de esta condición fatídica que alrededor de más de 500 años, la presencia de personas negras aquí en Ecuador, y no solamente en Ecuador, en América Latina y en el mundo, cumplen este rol estructuralizante dentro de los medios para ser criminalizados, culpados, señalados y categorizados por un tema de color y etnificación. ¿Okay? Con estas garantías, los medios de comunicación deberían presentar políticas culturales que garanticen el hecho de no seguir generando el estigma social y estas garantías de mostrar que las sociedades podamos estar preparadas para habitar dentro de todos los espacios que se nos permitan. Siendo así, me gustaría también mencionar algo que Austin, dentro de sus textos, menciona sobre el lenguaje y el poder. El lenguaje es una forma
estructuralista también de comunicar, ¿no? El lenguaje no solamente se quedaría en el significante y el significado, sino que con este lenguaje, con estas formas de manejar ciertas articulaciones, sean estas en palabras, sean estas en construcciones semánticas, estas acciones tendrán una acción, ¿ok? Esta acción repercutaría en que los seres humanos tengamos el control de ciertos espacios o el no control del mismo. Entiéndase así la dinámica social de los medios de comunicación, ¿ok? A mí me gusta hablar mucho sobre los medios de comunicación porque entiendo desde mi punto de vista la participación política, social, crítica y hasta cierto punto mediática que estos cumplen al momento de informar, de transmitir noticias, de ser agentes sociales, porque ese es finalmente el rol que muchos de los medios de comunicación, y hablemos en este caso específicamente los comunicadores de los más medias, cumplirían. Sin embargo, la criminalización de los cuerpos negros racializados desde un lenguaje mediático sigue siendo parte de su agenda pública. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que cuando existen noticias de carácter cultural, de carácter racial, de carácter social, los primeros apuntalados son los cuerpos racializados negros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando existen denuncias de casos de robo, de violación, de discriminación, de subversión, temas de pobreza, temas de escolarización, las primeras planas muestran inclusive tallas de planas de letreros mediáticos o periódicos demostrando esta capacidad para seguir victimizando, criminalizando y estructurando sociedades racistas, ¿okay? Me gustaría también entender que más allá de estas propuestas culturales que existen dentro de los medios de comunicación, no hay una conciencia crítica de entender el rol y también los aportes históricos y culturales que tiene la comunidad afro, la comunidad negra a nivel de América Latina y el mundo, ¿okay? Es increíble ver la utilización y la instrumentalización de un lenguaje mediático dentro de los espacios de poder. Finalmente, los medios de comunicación cumplen este rol, cumplen el rol de ser espacios de poder. Mientras que los espacios de poder no existan temas también de representación, porque hasta el día de hoy seguimos en los embates de sentirnos apañados en la construcción de informaciones culturales que nos permitan reconstruir las historias, repensarlas, hablar de procesos de educomunicación, que habitúen este lenguaje mediático a una transformación cultural, a una transformación social. Simplemente las dinámicas estructurales de los más medias no avanzan más allá de las noticias amarillistas o las noticias estructuralistas que siguen radicándose en temas de racismo epistemológico, ¿ok? Es clarísimo en muchos de los casos, y les invito a todos los colegas y las personas que hoy se dan cita a este congreso de suma importancia, a que nos fijemos en el momento de transmitir una noticia. ¿Qué sucede? Cuando el sujeto es un hombre mestizo, es un hombre dentro del target de blanqueamiento social y ha cometido un delito por el cual tendrá que ser juzgado y digamos, tiene este apañamiento jurídico de que hasta que no exista un proceso ejecutoriado, la persona es inocente, ¿okay? En los medios de comunicación se da que se muestra a la persona, se muestra a los agentes policiales y lo primero que hacen es obviamente cuidar tu identidad, ¿okay? Con esto lo que se gana y se busca es que dentro de tu proceso judicial exista las garantías de no ser expuesto a través de los más medias que tienen gran alcance y de esta manera no exista ningún tipo de discriminación. No pasa lo mismo, en muchos de los casos, con las personas negras ni con las personas indígenas. La primera plana y en
plano cerrado, primerísimo plano, lo primero que hacen es mostrar tu rostro, mostrar en el lead el delito o el crimen y catalogar tu historial criminal. Ahí hablamos de un lenguaje mediático criminalizador que lo que sigue haciendo es perpetuando estas políticas estructuralistas de racismo, ¿okay? Asumiendo y categorizando a toda una masa de que la comunidad negra o la comunidad indígena podríamos ser categorizados como subversivos, delincuentes o criminales, ¿okay? Ahora bien, si bien es cierto, la comunicación es parte fundamental de las estructuras sociales. Estas estructuras sociales buscan evidenciar problemáticas existentes, ¿okay? Sin embargo, las problemáticas existentes deberían ser tratadas desde una visión más humanista y que practique lo que muchos de los gobiernos a nivel de América Latina se denomina estructuración de la Via Yala. O dentro de esta multidiversidad, interculturalidad, porque la presencia de pueblos negros y pueblos indígenas existe mucho antes que todo este tema de la colonia, ¿okay? Ahora bien, lo que me gustaría también mencionar para bien hablar y entender las temáticas sociales desde una estructura cultural, comunicacional, es el rol de las comunicadoras étnicas, afrocomunicadoras, comunicadoras negras o comunitarias, comunicadoras populares, ¿okay? Cuando hablamos de la comunicación dentro de los territorios, entiéndase que las alternativas políticas nacen desde una estructura crítica intercultural, donde buscamos no solamente reeducar esta intencionalidad de mostrar cuerpos, cuerpas, cuerpes desde la condición étnica o desde una intención colorista, ¿okay? De categorizar a las personas negras como personas que se dedican a delinquir, como personas que están en condición de pobreza porque quieren estar en condición de pobreza, como personas que están sumergidas en temas de criminalización y droga porque no, les encanta este tipo de vida y es lo que estructuralmente muchos medios muestran. Sin embargo, detrás de toda esta política estructuralista, gubernamentalista, no se muestran otras alternativas que tengan que ver con espacios donde no se han trabajado políticas públicas que ayuden a cubrir muchas estructuras sociales que han sido generadas especialmente desde la época de la esclavitud hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Entendamos también que finalmente el rol también está no solamente en los medios, sino también en las sociedades, en tener esta condición crítica, participativa y hasta cierto punto informativa de entender otros espacios culturales, no solamente desde una dimensión mediática, entender que el lenguaje mediático de alguna u otra manera tiene una intencionalidad y esta intencionalidad muchas veces guarda este secretismo de seguir criminalizando, seguir estructurando sociedades racistas y criminalistas, ¿okay? Dentro del lenguaje mediático hay un espacio muy amplio donde la criminalización no permite más allá de su visión entender una historia de todo un pueblo, ¿okay? Hablemos específicamente del pueblo negro, afrodescendiente en América Latina y el mundo, ¿okay? Ahora bien, antes de finalizar con mi ponencia, me gustaría también tener muy en cuenta y dejarlo en claro que el rol también de las comunicadoras populares, comunicadoras comunitarias, que tenemos no solamente la función de comunicar, sino también la función de manifestar nuestra posición en cuanto a situaciones de discriminación, en situaciones de injusticia, y desde este carácter y desde esta conciencia crítica realizar contenidos de comunicación, ¿okay? Por eso fue mi propuesta en cuanto a entender las dinámicas sociales y culturales de lo que muchas veces vemos en televisión, escuchamos en radio o vemos en prensa, ¿okay? Que finalmente se sigue radicalizando, estructurando y agudizando temas en los que la criminalización forma parte y sigue siendo parte fundamental
de las industrias culturales. Finalmente, los medios de comunicación, a través de su lenguaje mediático, participan dentro de estas sociedades estructuralistas, genocidas, porque no abarcan más allá de temas de folclorización, temas que nos deberían interesar, como los temas de educación, de acceso a educación. Cuántas mujeres, hombres, niños, negros, negras, estamos teniendo la misma capacidad de oportunidades, ¿okay? Y cómo los medios de comunicación tendrían que participar en esta lucha política por sociedades mucho más justas y no participar dentro de sus espacios como lenguajes estructuradores de criminalización y lenguajes que de alguna otra manera lo que hacen es participar en la creación de los no lugares, ¿okay? Entiéndase en los no lugares como lugares donde existen los más altos índices de violencia, de pobreza, de estructuraciones étnico-genocidas, y que muchas veces son noticias de forma fatídica para seguir criminalizando los cuerpos y no al aplacador o lapidario, ¿okay? Finalmente quisiera también agradecer este espacio que me ha permitido estructurar toda esta criticidad y invitarlos a que podamos seguir formando una red de estos espacios de debates donde compartamos todos los tipos de denuncia social que creamos y que las ciencias sociales de alguna otra manera nos permiten cumplir. Envío un abrazo fraterno a todos ustedes, gracias por esta oportunidad, gracias por permitirme formar parte de este congreso que habitúa y permite no solamente concientizar, sino problematizar muchas de las situaciones que no se conflictúan y que siguen en silencio.